pero ya tenemos a Fabio Verona, del diario Le, el hijo de Eduardo Verona, dos grandes periodistas de tal palo, tal astilla, y lo vamos a saludar con todo gusto. Fabio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas noches para vos y para todos. Gracias, gracias igualmente. Bueno, has hecho unas notas en esta semana de receso del fútbol local muy buenas con respecto a Independiente, así que estimamos conveniente que transmitirle a la gente todas estas inquietudes que has plasmado, ¿no? Has redactado que para tu criterio este último libro de pases es uno de los mejores que ha tenido Independiente en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que está a la vista eso, ¿no? Han llegado en este mercado de pases 5 futbolistas y hoy todos ellos, algunos tardaron un poco más, otros lo hicieron más rápido, pero todos son titulares, ¿no? Estamos hablando de Federico Vera, Kevin Lo Mónaco, Marco Pellegrino, que finalmente terminó imponiéndose en la pulseada con Joaquín Lazo, Felipe Loyola y Santiago Montiel, jugadores que vinieron no para ser rellenos, sino para reforzar el equipo realmente, ¿no? Y que han marcado un contraste, creo yo, muy evidente con respecto a los mercados de pases anteriores. A ver, cito por ejemplo el caso de el mercado de pases de enero de 2023, que fue el primero en el cual estuvo esta dirigencia. Llegaron 11 jugadores en ese mercado de pases, de los cuales apenas hoy quedan 4 en el plantel de Independiente. El resto ya se fueron. Por ejemplo, repasando, en ese mercado de enero de 2023 llegó Rey, Luciano Gómez, Báez, Damián Pérez, Mulet, Kevin López, Barcia, Sarrafiore, Cuero, Matías Jiménez, que ahora se está recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y Cauterucho. En el mercado de pases siguiente, el de julio de 2023, llegan 6 jugadores, ya como técnico, ¿no? Buffarini, que no rindió, Isla, que fue bueno, Aguilar, Tolosa, Mancuello y Canelo. Y en el de principios de este año fueron 7, que fueron Fedorco, Sporle, Neves, Alex Luna, Quiñones, Maestro Puch y Ábalos. Me parece que haciendo ese repaso acerca de cómo fueron los últimos mercados de pase de Independiente, claramente este fue el mejor porque en este caso Independiente disponía de menos recursos, fue un mercado de pases más austero en el cual se dispararon simplemente 5 balas y todas dieron en el blanco, ¿no? Con jugadores que hoy en día forman parte de la alineación inicial y que a mi criterio al menos le han dado un salto de calidad al equipo. Qué bueno, realmente muy concreta tu opinión. Tenemos, por ejemplo, 4 jugadores en el sub-20, están alternando en el equipo de la sub-20 que ha jugado 2 amistosos, ganando 2-0 y empatando 1-1 esta tarde con Azerbaiyán. Bueno, y realmente eso marca un compás de esperanza para Independiente en el futuro. ¿Por qué crees, no? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿por qué crees que ha sido tan magra la cosecha de puntos en divisiones inferiores cuando están saliendo jugadores que integran selecciones nacionales de las divisiones inferiores de Independiente? Bueno, eso es cierto, ¿no? Independiente tiene 4 futbolistas convocados a la selección sub-20, que no han formado únicamente parte de la última citación, sino que habían sido parte también de la convocatoria anterior, dispuesta por Javier Mascherano, cuando se habían disputado 2 partidos amistosos contra Paraguay en Asunción. Estamos hablando de Santiago Hidalgo, de Lautaro Millán, de Santiago López, que ya viene teniendo últimamente rodaje en la primera división, y del arquero Mateo Morro, quien además fue el único sparring de la selección argentina en la Copa América de Estados Unidos. Son jugadores a los cuales Mascherano viene citando muy seguido, con asiduidad. En esta oportunidad, bueno, formaron parte de los amistosos que se jugaron contra Uzbekistán, que son bien considerados además por el entrenador. De hecho, en el caso del arquero Morro, viene siendo también seguido de cerca en la selección mayor, por eso formó parte en su momento del plantel siendo sparring en la Copa América, ¿no? Ya que querían empezar a verlo junto a los más grandes. Y es cierto lo que vos marcás, ¿no? Se da una cuestión que es flagrante, y es el hecho de que Independiente no ha tenido una buena cosecha, tanto en inferiores, pero principalmente en reserva.
por lo menos desde que empezó este semestre, ¿no? Anteriormente, bueno, terminó en una oportunidad siendo campeón en cancha de Lanús, ganándole la final a Tigre con el Moncho Monzón, pero después el equipo se cayó, y me parece que es una de las cuestiones que van a tener que revisarse. De hecho, bueno, recientemente el Moncho Monzón presentó la renuncia a su cargo, pero sin lugar a dudas, porque material en divisiones inferiores Independiente tiene. Ahora bien, se habla mucho, ¿no? Todavía de cosas que pasaron en el pasado, de que el club le entregó la llave a Holland y Holland compró mal, en fin, una situación confusa, ¿verdad? Porque si hacemos la cuenta de cuánto entró por ventas mientras estaba Holland y cuánto salió por compras en la época de Holland, el saldo fue positivo para la caja de Independiente. Pero más allá de esto, ahora parece que se le entrega la llave del club a Tocali. No sé si estás analizando esta situación también como nosotros, ¿no? Porque evidentemente se lo ha dejado de alguna manera poner al técnico de la reserva nuevo, hacer modificaciones en los directores técnicos de las inferiores. Bueno, está siguiendo un camino similar, pero no en primera, sino en cuanto a divisiones inferiores. No sé qué pensás al respecto. Bueno, yo creo que en parte es cierto lo que vos marcás, que eso ha sucedido de esa forma. Me parece igualmente que Tocali es alguien muy respetable, ¿no? Porque tiene una trayectoria muy importante con juveniles. Creo que no viene haciendo un mal trabajo en Independiente, más allá de los resultados. Yo creo que siempre lo primordial, tanto en categorías formativas como en reserva, es tratar de promover jugadores que provean al plantel de primera división, y me parece que en ese sentido Independiente en los últimos tiempos les ha dado lugar a juveniles, cosa que antes no sucedía tanto, porque se tapaba mucho a los juveniles con jugadores que venían desde afuera y en algunos casos por montos millonarios que terminaron llevando al club a tener muchas deudas, ¿no? Que todavía se están pagando, y que le han generado más de un dolor de cabeza al club. A mí me parece que es un buen proyecto, Tocali. Obviamente es una persona grande, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y creo que Independiente tiene que apostar por él porque, bueno, ha demostrado, tanto en clubes como también en selecciones juveniles, que está más que capacitado para hacer un gran trabajo, ¿no? No, desde ya, no valoraba el trabajo de Tocali, sino la circunstancia similar de estarle entregando poderes Sí, por sí. parte de la comisión directiva, ¿no? Y hablando de comisión directiva, se ha caído mucho, ¿no? Lo que es la infraestructura y la estructura de los complejos de Independiente, por ejemplo, de Santo Domingo y Wilde, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Que esta demora tras el temporal que determinó que se cayeron algunas paredes, pero hubo una demolición luego ordenada por comisión directiva que no ha llegado a subsanarse, todavía no se concretó la nueva edificación y se está entrenando o digamos haciendo el trabajo de máquinas, de pesas y trabajo previo antes de salir a la cancha en una carpa que cuesta 100.000 pesos por mes, ¿no? 100.000 pesos por día. Bueno, es una cuestión que la dirigencia va a tener que tratar de resolver con la mayor celeridad y urgencia posible, ¿no? Porque es una cuestión que no se puede dilatar. El temporal fue el 14 de diciembre del año pasado, fue en ese momento cuando se derribó gran parte de lo que es el gimnasio, que hoy en día está, como bien mencionabas, en una carpa. Y es cierto que se ha visto... se han visto muy derruidas las instalaciones del predio de Villa Domínico, como así también las del predio de Wilde, donde entrenan las categorías infantiles, con en muchos casos el césped mal cortado, con algunos problemas de mantenimiento, como el que mencionabas de la carpa en la cual se encuentra el gimnasio en el que trabaja la reserva. Los dirigentes en ese momento proyectaban que el gimnasio iba a estar terminado para octubre de este año. Bueno, ya se llegó a esa fecha y van bastante atrasados en ese sentido. Y después, bueno, también con algunos inconvenientes que hubo en lo que es la pensión del club, ¿no? Con el mal estado
del lugar, con el hecho de que han comentado juveniles, ¿no? Que las camas, las sábanas no estaban en buen estado, y bueno, me parece que es una cuestión imprescindible que Independiente tiene que tratar de resolver lo más rápido posible, porque no se puede estar en esas condiciones, porque se entiende que hay un contexto de urgencia económica, pero ese es un lugar justamente en el cual no se puede dejar de invertir, tiene que ser una prioridad, ¿no? Siempre las divisiones inferiores, los pibes tienen que estar bien ahí en el predio, y me parece que, bueno, es algo fundamental. De hecho, en los últimos días tengo entendido que hubo un contacto por parte de los dirigentes para tratar de mejorar la infraestructura, lo que tiene que ver con el tema de las sábanas y toda esa cuestión, que bueno, venían ahí con algunos inconvenientes en ese sentido. Bien. Eh, Quizá todavía no haya trascendido, ¿no? Pero se está conversando en la faz más íntima de Independiente, parangonando lo que está haciendo Racing en Ezeiza, ¿verdad? Que parece ser una obra magnífica, y la dejadez que tuvo Independiente con respecto a los terrenos cedidos en Ezeiza. ¿Has escuchado algo? ¿Se sabe algo de los terrenos en Ezeiza? ¿Están vigentes? ¿Todavía pertenecen a Independiente o ya se los quitó la municipalidad local? Sí, hay dos terrenos que siguen perteneciendo a Independiente. Uno es ese que tiene en Ezeiza, que fue cedido en su momento durante la gestión de Hugo Moyano, en el cual después, bueno, no se realizó ningún trabajo en esas tierras. Hay otro que Independiente también tiene en Florencio Varela, que también está semi abandonado. Y después el tercero, bueno, es un predio que hace muchísimos años que Independiente tiene en Quilmes, que también está en un estado prácticamente casi de abandono, ¿no? Hace muchísimos años, cerca de la costa del río de Quilmes. Son tres terrenos. Es el denominado camping de Quilmes, que en su tiempo Claro, era realmente un ejemplo porque toda la gente, con el río que se podía bañar, la gente no estaba contaminado, y al estar sí, frente sí, a la costanera era un lugar de mucha atracción. Después se lo alquiló y se ha descuidado por completo esa posibilidad de tener un lugar de recreación para todos los socios de Independiente en la zona de Quilmes y aledaños, ¿no? Bueno, muy importante exactamente. que lo que estás aportando. Sí, y bueno, y como te mencionaba, también hay un terreno en Florencio Varela que se encuentra en las mismas circunstancias, ¿no? En una situación también prácticamente de abandono, ¿no? Ese terreno había sido tomado y por una gestión de Sí, un sí, colaborador sí. de Hugo Moyano, se pudo recuperar, ¿no? También Claro, intervino había el sido doctor tomado antes de la Colaboretti. pandemia. Disculpame, no te escucho bien. No, que ese terreno había sido tomado un tiempito antes de la pandemia, había ocurrido eso. Exactamente, exactamente. Bien. Vos sabés que el hincha de fútbol es muy ciclotímico, ¿verdad? En la actualidad, el hincha de fútbol, el joven hincha de fútbol, se basa fundamentalmente en los resultados, ¿no? Tal vez mucho más que antes, ¿no? Que en la época nuestra, que en la época de tu viejo, en lo cual veíamos también cómo se jugaba, como para tener una opinión general con respecto a lo que era el juego, con respecto a los jugadores, al técnico, en fin, a lo que sucedía futbolísticamente. Ahora prácticamente todo gira en función del resultado. Hasta antes del último partido que Independiente ganó, las horas del técnico de Independiente, Bacari, parecían estar contadas por lo menos a nivel de las aplicaciones y de las redes sociales. Ganó Independiente y todo se ha calmado. Hasta ahí había una campaña de reintroducción de Daniel Holland, que ha dejado de ser el técnico del equipo ecuatoriano, ¿no? Del Barcelona de Ecuador, y bueno, está en condición de libre. ¿Cómo se vivieron estas horas, estos días, estas últimas semanas con estas dos alternativas, ¿no? Con la intención de muchos hinchas de que volviera Holland y luego con el triunfo de Independiente que tranquilizó la posición de Bacari? Bueno, en principio me parece que el plantel respaldó en este caso al técnico donde tenía que hacerlo, que era en la cancha, ¿no? No ante los micrófonos, sino en el campo de juego, con una actuación que fue convincente. Para mí, el equipo en ese partido contra Deportivo Riestra logró suplir el déficit más importante que venía teniendo, que era la falta de generación de situaciones de gol. Independiente era un equipo sólido, pero que le costaba muchísimo tener generación de juego, creación de fútbol.
y fue el partido en el que tal vez, en lo que va de la era Bacari, más chances de gol pudo generar. El equipo, de hecho, para mí se queda corto con el resultado. Un partido en el que fue ampliamente superior, y principalmente me parece que lo que sucedió fue que el equipo lo bancó al técnico en la cancha, que era donde tiene que hacerlo siempre, ¿no? Creo que últimamente, cada vez que hay una mala racha de resultados, empieza a circular con fuerza el nombre de Ariel Holland, porque hay muchos hinchas en los cuales dejó un muy buen recuerdo en épocas de extrema sequía en Independiente, como han sido los últimos años, principalmente las últimas 2 décadas. Esa Copa Sudamericana que Independiente gana en el año 2017 dejó una huella muy profunda por cómo jugaba el equipo, no solo por la consagración en el Maracaná, sino además por la forma de juego, ¿no? Y la gente recuerda esa forma de juego con ese gran equipo que tenía Independiente, con futbolistas que en muchos casos terminaron en la selección argentina, jugando en el exterior. Y a raíz de esa huella, ese recuerdo que perdura, permanentemente surge la sombra de Holland ante cada racha adversa que tiene el equipo, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. También hablas del respaldo hacia el técnico Bacari, ¿no? Hay una situación similar con Lazo. La gente está demostrando que no le gusta las actuaciones de Lazo, está pidiendo que no se renueve el contrato. Aparentemente los jugadores han dicho que lo van a respaldar, que quieren que Lazo se quede, o lo están respaldando, y el técnico en la última conferencia de prensa dijo que aún no es el momento de hablar de la renovación del contrato de Lazo. En la intimidad, ¿qué podés decirnos de esta situación que se vivió o se está viviendo en los últimos días? Bueno, efectivamente sí, fue así. Lazo tiene contrato hasta el 31 de diciembre, la comisión directiva ya tomó la decisión de que no le va a renovar el contrato cuando termine el presente campeonato. Esa ya es una decisión tomada que, por lo que al menos yo pude averiguar, no va a cambiar. La idea de la comisión directiva es que no continúe en Independiente Joaquín Lazo, y empezar a darle además continuidad a Marco Pellegrino, no solo porque en los partidos que jugó lo hizo bien, respondió de buena forma, sino además por el hecho de que si no juega el 60% de los partidos de acá a junio del año que viene, Independiente va a tener que pagar el cargo por la cesión a préstamo, ¿no?, del Milan. Entonces, bueno, eso también es una cuestión que juega a la hora de analizar la decisión en cuanto a lo de Lazo. Y por el otro lado, bueno, el hecho de que Pellegrino es un jugador joven, con proyección, rápido, que hasta ahora ha tenido un buen rendimiento, que es tiempista. Yo creo que lo que pasó con Lazo fue que Bacari se aferraba mucho a ponerlo porque es uno de los referentes del plantel, es un jugador con una voz respetada dentro del vestuario, pero cometió muchos errores graves en determinados partidos, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, bueno, en el partido con Tigre habilita en el gol, ni hablar en el partido con Vélez cuando comete el penal, ya venía bastante mal también contra Belgrano. Entonces fue una secuencia de partidos en las cuales él cometió errores que al equipo le costaron caro, por los cuales se terminó pagando un precio muy alto, y eso llevó al entrenador a tener que poner a Pellegrino, quien además rindió bien, y eso me parece que terminó de sepultarlo a Lazo, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo está la situación de Jiménez en cuanto a su estado físico? Sabemos que está ya entrenando bastante bien. Sí, Jiménez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en marzo, fue intervenido quirúrgicamente el 26 de marzo, así que bueno, lo que mencionan en el cuerpo técnico es que ya ahora, a partir de principios de noviembre, va a estar a disposición del entrenador. Ya él comenzó a realizar algunos ejercicios de campo a principios de septiembre. En los últimos entrenamientos que hizo el equipo, pudo trabajar prácticamente en casi todos los ejercicios a la par de sus compañeros, pero bueno, obviamente tiene que ponerse a punto desde lo físico, intensificar los trabajos con pelota, y en Independiente lo están llevando con mucha tranquilidad, teniendo en cuenta que hubo muchos casos de reincidencia en cuanto a lesiones ligamentarias, ¿no?
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los casos de Lucas Albertengo, de Leandro Fernández, de Tomás Pozo, del Chila Márquez, casos que en algunos reincidieron en cuanto a la misma lesión, otros sufrieron después esguinces de rodilla, otros desgarros por producto de apresurarse. Entonces en Independiente no quieren volver a cometer ese error y es por eso que están llevándolo a Matías Jiménez con mucha prudencia para evitar que eso suceda, pero como ya se cumplió el plazo, a principios de noviembre ya va a estar a disposición del entrenador como para empezar de a poco a sumar minutos. Independiente hace pocos días tuvo que enfrentar a 13 jugadores que actúan en Vélez Sarsfield. Vélez ganó el partido en cancha de Lanús, que son Aquino, Piscini y Romero. ¿Hubo algún comentario de esta circunstancia que los 3 jugadores que de alguna u otra manera de juvenil Independiente están brillando en Vélez, en la intimidad del club, en los pasillos del Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini? Bueno, más de uno se lamenta por la situación, ¿no? Por el hecho de que la verdad que cuando estuvieron en Independiente no rindieron. Principalmente estoy hablando de Claudio Aquino y de Brian Romero, ¿no? Jugadores que no se formaron en la cantera de Independiente, pero que tuvieron un paso por el club y que no tuvieron el nivel que hoy están teniendo en Vélez. De hecho, yo creo que Aquino está transitando ahora el mejor momento de su carrera. Él había tenido también un buen paso por Gimnasia, pero hoy se lo ve ya un jugador más completo, que seguramente eso se le habrá dado también la experiencia, perfeccionó su pegada y es un jugador que tiene además mucha comprensión del juego, ¿no? En el caso de Romero, lo mismo, Romero viene encendido, convirtió ya 11 goles en lo que va de la liga profesional, es muchísimo. En Independiente es verdad que solía jugar más de extremo, en Vélez está jugando de 9, yo creo que eso es el cambio fundamental también que tuvo, ¿no? El hecho de que en Independiente lo ponían en otra posición, y me da la impresión de que Gustavo Quinteros, al ubicarlo por el centro del área, le encontró el puesto. Lo mismo que Aquino está jugando por detrás del centro delantero en una función prácticamente de organizador de juego, casi de enganche. Después, en cuanto a Piscini, bueno, Piscini ha tenido altibajos en Independiente. Le tocó jugar en Independiente en una época en la cual era muy joven, en un contexto también complicado, tuvo alguna que otra buena etapa, o por lo menos una buena serie de partidos durante la etapa de Jorge Almirón. También, bueno, formó parte de la campaña del ascenso de Independiente a Primera División, pero daba la impresión de que nunca lograba tener regularidad. Y me parece que también eso se lo fue dando la experiencia, ¿no? Que hoy en Vélez se lo ve como un jugador desequilibrante, con cambio de ritmo, que puede fabricar el espacio para generar situaciones de gol. Yo creo que en parte son jugadores que han evolucionado y que además se potenciaron en la estructura que supo armar Gustavo Quinteros en Vélez. Un equipo que no depende de individualidades, sino en el cual existe una estructura que les permite consolidarse y estar teniendo un muy buen nivel, ¿no? Ya está con nosotros nuestro compañero y amigo Emiliano Penelas, que, bueno, ha tenido mucho éxito con su película Continuará. Emiliano, no sé si me estás escuchando para intervenir en el diálogo con el amigo Fabio Verona. Ahí se va a conectar seguramente. Bien, yo creo que Piscini hubiera sido un complemento ideal para el actual equipo, ¿no? Fíjate que justamente Bacari está pidiendo extremos y justamente Piscini, en mi criterio, por lo menos es el que más se asemejó a un win tradicional en los últimos tiempos de Independiente. Pero ya está Emiliano Penelas con nosotros. Adelante, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Fabio. Te quería consultar, hablando, no sé si ya tocaron el tema, pero hablando del tema de los extremos y de los futbolistas, ¿cómo ves? Bueno, primero la cesión de Javier Ruiz, que es un extremo que en todo caso Independiente perdió, la cesión a Barraca Central, y la otra es la de Atencio, ¿no? El chino Atencio, que hubo una oferta, finalmente se va a quedar en Santiago del Estero y podría regresar a Independiente. Bueno, yo creo que en ambos casos, para mí fue una decisión acertada de Independiente cederlos a préstamo a otros clubes, porque en Independiente la realidad es que hay bastantes extremos y seguramente no iban a tener la posibilidad
de tener la continuidad que están teniendo en otras instituciones. Entonces me parece que fue una decisión acertada porque, en primer lugar, al tener ritmo de juego, se van potenciando, van adquiriendo experiencia, y cuando lleguen a Independiente van a llegar ya con un rodaje mucho mayor al que tenían. Entonces creo que en ese sentido me parece que fue una decisión acertada. Es cierto que Independiente perdió ahí dos opciones, pero para mí yo creo que si seguían en el club, al menos en esta temporada, teniendo en cuenta que además Bacari pidió extremo, que llegó Santiago Montiel, que tiene otros jugadores que también se desempeñan por esas posiciones, que le está dando lugar en determinados partidos a Santi López, que en el último encuentro lo sacó, pero que también le está dando rodaje, que ha llegado a jugar también Tarcia, que tiene a Luna que puede jugar de extremo o también en alguna otra función más por el medio. Pero bueno, en definitiva es una posición en la cual hay variantes, hay jugadores. Independiente está afrontando en este momento una sola competencia porque quedó afuera de todo y porque además este año no jugó ninguna Copa Internacional. Entonces creo que dentro de todo fue, al menos desde mi punto de vista, acertado ceder los otros clubes para que tengan el rodaje que les iba a costar tener Independiente, que es un equipo que hoy está abocado simplemente a la liga profesional y que no tiene tantos partidos para disputar, ¿no? Claro, en ese sentido, esto para mí, ¿no? Hubiera sido un error terminar de vender a Atencio antes de que vuelva al club. Y bueno, sí, lo que estamos viendo de Ruiz es bastante bueno. Yo ahora no recuerdo si es que tiene cláusula de repesca a fin de año o no. Y por otro lado, te pregunto, ya que estamos más cerca del mercado de pases, primero si vas a ver si estos jugadores van a volver. Y uno que nombraste, Luna, ¿Independiente va a hacer uso de la opción por Luna o no? O lo que parecía como que en algún momento era casi seguro, ahora está en duda. En principio, como bien marcás vos, en el caso de Luna había una intención de la comisión directiva de tratar de hacer uso de la opción de compra para que sea propiedad Independiente, pero bueno, yo creo que también a fin de año se va a empezar a discutir dónde va a invertir Independiente el dinero que tiene disponible, que por cierto no es mucho, porque además el año que viene Independiente va a tener que afrontar compromisos financieros por algunos jugadores que trajo ahora y que se comprometió a pagar en cuotas a partir del año que viene. Entonces, yo creo que en primer lugar, Independiente para poder traer jugadores, primero va a tener que vender, porque hoy plata fresca no tiene, más allá del dinero que le puede llegar a ingresar por Bustos a raíz de un reclamo que se presentó por las dilaciones en cuanto al pago de $450.000, son dos cuotas de 450.000 y ya en la primera el Inter de Porto Alegre está atrasado, pero más allá de esa suma de dinero no hay previstos muchos más ingresos tampoco. Entonces Independiente primero va a tener que tratar de vender jugadores para después poder incorporar. Y además habrá que ver qué pasa con Luna, porque Independiente también tomó la decisión en esta semana de tratar de hacer un intento para adquirir el pase de Kevin Lo Mónaco, quien está a préstamo en el club hasta el 30 de junio del año que viene. Independiente dispone de dos opciones de compra, la primera que es de $3 millones, que se puede ejecutar antes del 31 de diciembre, y la otra que es de $3.500.000. En ambos casos, por el 70% del pase. Lo que la dirigencia quiere es tratar de ver si pueden negociar para adquirir el 50% del pase de Lo Mónaco, y lo quieren comprar porque es un defensor que tiene apenas 22 años y al cual le ven proyección y potencial para una futura venta. Entonces, yo creo que dependerá en gran medida del dinero disponible en la cartera, si finalmente pueden o no comprar a Luna. Creo que a fin de año van a tener que sentarse a hablar con el entrenador para establecer cuáles son las prioridades en cuanto a la administración del dinero disponible, que por cierto, si no hay ventas, va a ser escaso, ¿no? Sí, justamente que mencionás el caso Lo Mónaco, bueno, se habló sí en la semana de este interés de Independiente, de negociarlo, de empezar a charlar por el defensor. Es cierto que la cifra parece muy abultada hoy, habría un plan de pagos, o por lo menos la intención de gestionar un plan de pagos. Y en ese sentido, bueno, te pregunto qué chances le ves a que eso prospere.
en ese plan de pagos o esa intención de, incluso se habló de charlar esos famosos 3 millones a hacerlos un poquito más asequibles. Y por otro lado parece que apareció el interés de algún otro club del fútbol argentino por lo Mónaco. ¿Esto es así? ¿Vos tenés información? En cuanto a que haya interés de otro club del fútbol argentino, no tengo información precisa, pero no me sorprendería porque viene teniendo un muy buen nivel desde que está en Independiente. De hecho, sí se sabe que lo viene siguiendo Lionel Scaloni pensando a futuro, porque además, bueno, fue un jugador que en su momento estuvo convocado a la selección sub-23, tuvo alguna que otra convocatoria, entonces en ese sentido lo vienen siguiendo. El gran tema con lo Mónaco es que, bueno, estuvo durante mucho tiempo parado, durante 1 año y 2 meses aproximadamente, por haber estado involucrado en su momento en un caso de apuestas deportivas en Brasil. Le habían ofrecido cobrar 70.000 reales en ese momento para hacerse sacar una amarilla en un partido. Finalmente, bueno, le terminaron pagando 30.000 reales y tuvo que cumplir después esa sanción cuando se descubrió todo lo que pasó, ¿no? Que, por cierto, él no había sido el único involucrado, sino varios futbolistas del Bragantino. Para mí es un jugador imprescindible para Independiente porque raudamente se transformó en el patrón del fondo, ¿no? Un jugador sólido, tiempista, firme, fuerte en el juego aéreo, que en el partido que debuta contra Estudiantes marcó presencia con un gol, que al partido siguiente la metió de vuelta contra Rosario Central para hilvanar 2 triunfos consecutivos que le dieron oxígeno a Independiente cuando el equipo venía mal en el arranque del ciclo de Bacari. Así que no me sorprendería que haya otros clubes interesados. Después, en cuanto a si va a prosperar o no la oferta de Independiente, yo creo que acá la cuestión fundamental es que Independiente hoy no tiene liquidez. Independiente no tiene para pagar 3 millones de dólares. Entonces, por eso están tratando de ver si pueden negociar por el 50% del pase, como bien vos marcabas, en cuotas, ¿no? Habrá que ver si aceptan los brasileños. A mí me da la impresión de que volver a jugar en el Bragantino para él va a ser muy difícil después de lo que pasó, con respecto al hecho en el cual estuvo involucrado allá. Entonces yo creo que el Bragantino en cierta medida tiene la necesidad también de ver si puede obtener algo de dinero por él, y con eso juega Independiente, con esa carta bajo la manga, ¿no? Ese es el as bajo la manga que tiene Independiente a la hora de negociar. Lo cierto es que Independiente va a hacer un intento, se está evaluando en estos momentos cómo instrumentarlo, pero van a hacer un intento para tratar de adquirir el 50% del pase. Bien, clarísimo, sí, sí. Nos había llegado, sí, que había un interés de un club grande de la Argentina por el futbolista, pero claro, Independiente ahí tiene la prioridad de compra, entiendo, tanto en diciembre como hasta junio del año que viene. Yo creo que la opción de la dirigencia sería hacer el uso de la opción ahora para que no se incremente aún más el valor del pase. Exactamente, sí, sí, tal cual como decís vos. Bueno, y en base a eso supongo que entonces es la sospecha de lo que mencionabas antes, de que quizás Luna esté por el momento frisado, más que es un jugador que ha perdido, digamos, presencia, ha perdido la titularidad y ya el entrenador no lo tiene tanto en carpeta, ¿no? Está ingresando en algunos partidos y algunos tampoco lo ha hecho. Tal cual, tal cual. Yo creo que en parte son esas dos cuestiones, ¿no? El hecho de que Independiente tiene que ver cómo administrar los escasos recursos disponibles durante lo que va a ser el próximo libro de pases, ¿no? Además, teniendo en cuenta que Luna perdió terreno, es una cuestión que, por cierto, y que por supuesto incide, ¿no? Y te hago otra consulta, porque, bueno, todo esto que estamos hablando también y esta inversión que haría Independiente, por ejemplo, por lo Mónaco, vamos a decir, ¿no? Una apuesta fuerte. Intuyo que también es pensando en jugar una Copa Internacional en 2025. Independiente ahora acaba de quedar afuera de la Copa Argentina, cosa que es un golpazo. Debería jugarse un pleno en lo que queda del torneo para ver si puede meterse en puesto de Sudamericana. Exactamente, bueno, para Independiente en principio además es fundamental ingresar, porque entrar a una Copa Internacional por supuesto que no solamente te da visibilidad, vidriera para los jugadores que vos tenés, sino que también te da plata en lo inmediato, por el simple hecho de jugarla
la Conmebol les paga dinero a los clubes, ¿no? Independiente no la jugó en el último año, no tuvo ninguna competencia internacional, y es el gran objetivo que se plantearon los jugadores y Julio Bacari de acá a fin de año, habiéndose caído la mayoría de los objetivos que se habían planteado, ¿no? Independiente aspiraba, por cierto, a algo más importante, a tratar de entrar a la Libertadores mediante la obtención de la Copa Argentina. Esa posibilidad ya quedó descartada, es una puerta que se cerró. Ahora la meta de mínima es intentar ingresar a la Copa Sudamericana. De puestos de Libertadores el equipo por ahora está lejos, pero ese es el objetivo que se trazaron los jugadores, que además los dirigentes se los remarcaron a los futbolistas en una reunión que tuvieron recientemente en el predio de Villa Domínico, que se había dado esa reunión después de lo que fue la caída frente a Vélez por 1-0 en cancha de Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina, y en ese cónclave que hubo en el vestuario del predio de Domínico, les marcaron tanto al técnico como a los jugadores que tienen que entrar a la Copa Sudamericana, que es una necesidad para el club, para tratar de poder sostener el presupuesto, para que además pueda haber una posibilidad de negociar siempre con mejores sponsors, ¿no? Porque si vos jugás copas internacionales, la camiseta termina siendo también más codiciada por los sponsors porque se ve más en el extranjero. Entonces, bueno, es algo crucial para Independiente intentar ingresar a una copa. Bueno, claro, sí, desde lo discursivo y desde el interés, o por lo menos de lo que se puede decir, obviamente que es así. Ahora hay que ver, eso lo tiene que refrendar en el campo de juego el plantel. ¿Cómo ves este Independiente de cara a lo que resta del torneo y para pelear justamente? Bueno, yo para mí de Copa Libertadores estamos muy lejos, pero ¿cómo lo ves peleando un puesto de Sudamericana en esto que queda? Yo creo que la parte más difícil del fixture ya pasó. Me parece que ahora Independiente lo que va a tener que hacer es pasar el siguiente examen, que en parte lo empezó a rendir contra Deportivo Riestra, que es demostrar que es un equipo que tiene la aptitud para poder ser protagonista. La realidad es que Independiente hasta ahora, cada vez que se trazó un objetivo, tropezó en instancias determinantes, en momentos decisivos, el equipo se cayó. Y esa es la prueba que le falta por rendir a Independiente. Ese es el examen que tiene que pasar todavía. Tratar de lograr alguna de las metas que se ha planteado, ¿no? Independiente había apostado a la Copa Argentina, se cayó. En la primera mitad del año, en el campeonato, le fue mal. En lo que va del torneo hasta ahora, cada vez que tuvo un partido importante, no lo pudo sacar adelante. Entonces, habrá que ver cómo puede hacer el equipo para pasar esa gran prueba que le falta, que es demostrar que puede asumir un rol protagónico. No solamente dentro del partido, sino también a nivel de la competencia, ¿no? De poder dar ese salto de calidad que hasta ahora no lo pudo dar, y que me parece que es la gran prueba que le queda por delante a Bacari. Yo creo que si Independiente no entra en la Copa Sudamericana, bueno, vamos a estar hablando de un fracaso estruendoso para este año, un fracaso escandaloso. Ya el hecho de que Independiente no juegue copas internacionales, que haya quedado afuera de la Copa Argentina, que torneo que juega, torneo que no puede cumplir ningún objetivo. Bueno, si no entra en la Sudamericana, vamos a estar hablando de un año muy grave para Independiente, gravísimo. Entonces, yo creo que acá lo fundamental es que el equipo dé ese paso para por lo menos cumplir el objetivo de mínima, ¿no? Bien, Sí, claro. Terminado, dale. No. Sí, porque digo, hablando de toda esta posibilidad de incorporaciones y sobre todo pensando en un 2025 o un mercado de pases anterior que fue muy bueno, yo creo que fue el mejor mercado de pases de Independiente en muchos años, bueno, hay que ratificarlo con la clasificación a una Copa, porque si no estamos hablando de lo que vos decís, ¿no? Totalmente. Un fracaso grande. Totalmente, 100% de acuerdo. Sí, Daniel. Bueno, bárbaro, Fabio, te agradecemos muchísimo esta participación en Independiente del Gran Campeón. Y lo único que resta preguntarte es quién es mejor periodista, ¿Eduardo Verona o Fabio Verona? No, Eduardo por escándalo. No, yo muy por detrás.
Bueno, pero sos un digno heredero, realmente escribís muy bien. Y si hubiera existido el gráfico de papel, hubiera seguramente en algún momento incursionado en esa supuesta redacción. Le mando un gran abrazo, saludo a tu papá y a todos los tuyos, de parte de todo el equipo del Gran Campeón. Muchas gracias. Dale, Daniel, te mando un abrazo grande para vos y bueno, para todos los integrantes de la mesa Independiente del Gran Campeón. Gracias, muy amable. Muchas gracias.